carreras de Cruz Roja, así que hoy le vamos a dar la bienvenida por primera vez aquí en el programa el profesor Juan Pablo Melana. Él es docente justamente de una de las carreras allí, él nos va a estar contando más. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clarisa? Muy bien. Profesor de Microbiología de la Cruz Roja, del laboratorio, Tecnicatura de Laboratorio, de Análisis Clínico. Y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá, compartir con ustedes este espacio. Nosotros muy contentos de poder tenerlos a todos los profes, porque siempre estamos hablando de distintos temas, de concientización, de temas que tienen que llegar a casa, más allá de también, obviamente, hablar de lo que significa ser profesor en distintas carreras ahí en Cruz Roja, tener ese contacto con los chicos y, bueno, esas ganas de arrancar. Pero vamos a iniciar primero esta charla con la concientización, ¿no? ¿Qué tan importante es realizarse los chequeos médicos? Hablamos de análisis de orina y sangre, por ejemplo. Perfecto, Clarisa. Muy interesante lo que comentás, porque bueno, vamos a poner un punto clave, digamos, cuando uno se hace un chequeo, digamos, y qué beneficio tiene eso, digamos. Generalmente cuando algo no funciona cuando algo bien. No funciona, perfecto. ¿Sí? Cuando que se no instala, es lo correcto. exactamente, cuando hay una afección, ¿sí? Una patología determinada, cuando uno siente un malestar, ¿sí? Ya sea alguna afección, una entidad, una injuria, ya sea por un microorganismo, virus o bacteria, que es lo más común digamos, que prevalece en nuestra sociedad, ya sea una entidad también parasitaria, en el caso de niños principalmente, o micológica. Bueno, y ahí es donde uno va al médico, el médico le solicita, le hace una serie de estudios, solicita una orden médica, ¿sí? Una orden de laboratorio, análisis de orina-sangre, y se termina con un diagnóstico determinado, ¿sí? Pero en ese caso, normalmente, ¿qué pasa? En ese caso ya estamos, muchas veces, estamos en una etapa crónica, ¿sí? Y normalmente el sistema de salud lo que tiende son sistemas de prevención, primaria, secundaria, tercera, ¿sí? Entonces, como bien lo mencionabas, ¿cuál es el beneficio, cuál es la importancia de tener, por ejemplo, un chequeo de forma constante, habitual o forma periódica, ¿sí? Lo importante el beneficio principal es hacer un diagnóstico preventivo, ¿sí? Un diagnóstico preventivo, ¿sí? Detectar lo antes posible algo, ¿sí? Antes de que esto, digamos, se pueda agravar, ¿sí? Y que sea por lo más reversible posible. Pongamos ejemplo, ¿sí? Enfermedades silentes, ¿sí? O enfermedades silenciosas conocidas hoy día, por ejemplo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la hipertensión arterial a la cabeza, ¿sí? Una que tiene la mayor tasa de lo que es morbimortalidad, ¿sí? La hipertensión arterial, uno por ahí lo descubre y ya está en una etapa crónica en donde requiere básicamente un tratamiento de por vida, es decir, un tratamiento crónico. Pongamos otro ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias asociadas a las mismas. O una muy conocida, la enfermedad diabética, ¿sí? Diabetes, ¿sí? La enfermedad diabética, ¿quién no tiene un conocido que es diabético? ¿Quién no tiene un conocido que no tiene hipertensión arterial? Exactamente. Entonces, todas estas enfermedades, estas patologías que son silentes, se pueden justamente prevenir a través de controles rutinarios o controles, chequeos, digamos, dependiendo del tipo de paciente, la edad y otros factores más, que son factores individuales, ¿sí? Cuando hablamos de cierta frecuencia, ¿cada cuánto sería lo adecuado? ¿O eso de acuerdo a la edad? Bien, perfecto. La frecuencia va a depender, como te decía, del tipo de paciente, ¿sí? Principalmente, como decís, la edad es un factor muy importante. La edad, por ejemplo, no es lo mismo un individuo, un niño, ¿sí? No es lo mismo un adolescente, no es lo mismo un adulto, no es lo mismo un adulto mayor. ¿Sí? Que tal vez este último requiera chequeos más periódicos, más constantes durante esta etapa, ¿sí? Una edad promedio de 25 a 40 años, hablemos de una persona sana. Yo te diría aproximadamente con dos chequeos de forma anual, ¿sí? Sin sentir ningún tipo de afección, obviamente. Claro, sí. Estamos hablando sin caer, incurrir, digamos, en una enfermedad, es digamos, lo habitual, ¿sí? Que básicamente no lo hacemos, y me incluyo, ¿sí? Es importante. Es muy importante, pero es muy importante hacerlo justamente por este sistema de prevención, ¿sí? ¿Y qué significa ser docente, ¿no? Estar en contacto con los chicos y, bueno, transmitir todo su conocimiento. ¿Y hace cuánto es profe ahí? Sí, bueno, soy docente en la Cruz Roja desde 2017-18, si no me equivoco, o sea, 6 años aproximadamente. La verdad que es muy interesante, muy lindo poder brindar todo el conocimiento que uno va adquiriendo el día a día y volcarlo en los alumnos, en los estudiantes en sí. Que digamos día a día se van enriqueciendo con este conocimiento, y no es una cosa, a veces es la teoría, si bien mi materia es teórica,
pero también darle, digamos, algún punto práctico, algunos tips, ¿sí? Lo que es la teoría y la práctica a veces se aleja un poco, ¿sí? Si bien se solapan, a veces existe alguna diferencia, entonces darle tips de la parte práctica, principalmente en estas actividades teóricas en sí. Y debe tener un significado especial, ¿no? Ser profe de la Cruz Roja, ¿no? Sí, Por lo sí, que esto significa a nivel mundial. Exactamente, exactamente. La verdad que es un orgullo, la verdad no hay otra palabra, digamos, es un orgullo formar parte del equipo o familia, podríamos decir, digamos, donde la verdad que es un ambiente laboral muy interesante, muy lindo, ¿sí? Digamos, existe mucha conexión entre los docentes, las intercátedras y también, como decíamos, los alumnos voluntarios, que son alumnos y que a veces también ellos nos enseñan muchísimo a nosotros. Y algo que tiene que ver justamente con el chequeo y Cruz Roja es lo que realizan los días miércoles, el tema del testeo del VIH. Exactamente, el testeo de VIH o HIV, ¿sí? Es algo que se realiza de forma semanal en la Cruz Roja todos los miércoles. Sí, aprovechamos para pasar también las propagandas, ¿sí? Excepto este miércoles que estamos con otras actividades. Generalmente todos los miércoles. Claro, de 19:30 a 21:30 se realizan testeos, chequeos de testeo HIV en la Cruz Roja, sí. El HIV, bueno, el HIV justamente como lo mencionabas, es asociándolo a la primer cuestión que me planteabas, es algo muy importante, digamos, detectarlo lo más temprano posible. El HIV, como lo sabemos, es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? La principal forma de transmisión, si bien existen varias, es a través de relaciones sexuales, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en el caso de personal de salud, a través de accidentes cortopunzantes con material infectado. También tenemos de forma vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, principalmente en el estadio del parto. Y es muy interesante conocer esta condición justamente porque si uno detecta a este virus, ¿sí? Si bien no es una enfermedad que es curable, ¿sí? Si uno detecta, es tratable. Es totalmente tratable. Y hoy día esa persona puede llevar una vida común y corriente como cualquiera, sin ningún problema, ¿sí? Esto siempre y cuando se realice el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Y te digo esto porque existe un porcentaje, no es la mayoría, pero que conoce su condición de HIV y se resiste al tratamiento. Se resiste. Existe a nivel país, justamente sabiendo que el país, la nación, digamos, provee de los medicamentos, ¿sí? Que económicamente no son lo mejor, provee de forma gratuita a estos individuos, a estas personas. Hay gente que aún todavía se resiste, ¿sí? Así que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es el procedimiento de...? Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos diferentes formas, diferentes metodologías. Normalmente se sigue lo que es un algoritmo diagnóstico. Existen metodologías que se hablan de más sensibles a más específicas, como para hacer una especie de tamizaje o screening e ir excluyendo digamos, lo que se denominan falsos positivos. Con la evolución del tiempo, las metodologías fueron avanzando, fueron modificándose. Hay diferentes técnicas, una muy conocida se denomina técnica de ELISA, que tiene diferentes tipos de generaciones y lo que se busca normalmente es resolver el problema lo antes posible, es decir, conocer la entidad lo antes posible. Entonces, con esa evolución de las generaciones, hoy día, por ejemplo, algo que antes se tenía que esperar aproximadamente entre 90 y 120 días tras el contacto, por ejemplo, de riesgo, hoy entre 15 a 25 días una persona puede estar en conocimiento de si está o no infectado, ¿sí? Y eso también es importante, el lapso de tiempo desde que el individuo tiene el contacto de riesgo hasta que se pueda detectar. Porque lo que ocurre muchas veces es que una persona tras un contacto de riesgo, por el susto, ¿qué pasa? Claro. Al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, ¿sí? Concurre a hacerse un análisis y obviamente probablemente sea negativo. Pero eso no termina ahí. En ese caso el falso negativo puede ser. Exactamente, totalmente, así es, un falso negativo. Porque hay que esperar un cierto tiempo. El organismo, ¿qué hace? El organismo reconoce ese virus que ingresa como algo extraño y produce lo que se denominan anticuerpos. Y esos anticuerpos tardan, en principio, entre 10 a 12, 15 días en elevarse, en aparecer. Y después hay que elevarse porque las técnicas que lo detectan tienen que tener la sensibilidad adecuada para poder detectarlos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de detección de anticuerpos. Hoy día existen, y justamente los testeos que se utilizan en la Cruz Roja, no solamente detectan anticuerpos, sino también van un poco más atrás y detectan también al virus, a partes del virus, ¿sí? Que eso reduce a lo que se llama periodo de ventana, que es el tiempo de incertidumbre, ¿sí? Entre que
ingresa el virus hasta que aparecen posiblemente las sintomatologías. Y te digo posiblemente porque este virus es un virus de la familia lentivirus y justamente el nombre hace referencia, lentivirus, de que la sintomatología puede tardar mucho tiempo en aparecer. Y estamos hablando de mucho tiempo, 5, 10, 15, 20 años. Es decir, una persona puede vivir 15 años sin saber que es paciente HIV, ¿sí? Entonces, a veces puede ocurrir meses, ¿sí? Pasar meses y aparecer sintomatología. Y ahí sí, a través de estas técnicas se logra el diagnóstico. ¿Y el procedimiento del testeo cómo es? ¿Duele? ¿Lleva mucho tiempo? Bien, se trata... El que nunca se hizo es algo completamente nuevo. El testeo que le llevamos en la Cruz Roja normalmente es un testeo rápido. Como te digo, existen diferentes técnicas. Esta técnica, la ventaja que tiene es una ventaja que es un test rápido. Vos a los 20 minutos de que te sacaron sangre, ya tenés tu resultado, ¿sí? Obviamente eso no termina ahí, ¿sí? Eso conlleva otro tipo de análisis para terminar de confirmar realmente, ¿sí? No tenemos que quedarnos con un solo resultado. Normalmente se hace una especie de encuesta, ¿sí? Pasa primero por una parte de encuesta, ¿sí? Donde se le explica todo el procedimiento. Muy importante un punto que es el consentimiento informado. El paciente tiene que saber qué es lo que se va a hacer, para qué se va a tomar esa muestra. No se puede tomar una muestra y hacer cualquier cosa, ¿sí? Eso es muy importante. Y posterior a eso sí se pasa a la parte del laboratorio, ¿sí? Donde están los técnicos, donde estamos, digamos, con otros profesionales. Se hace una toma de muestra, una punción digital, ¿sí? en la yema del dedo, que por ahí sí... suele, dependiendo del individuo, puede doler un poquito. Un mosquito. ¿Sí? Exactamente, sí, se le dice eso normalmente, pero sí. A los chicos se les dice eso, ¿no? Cuando hay... Se saca 2 gotitas de sangre, ¿sí? Y se espera, como dice el kit diagnóstico, 15 a 20 minutos y posterior a eso ya se tiene el resultado, ¿sí? Y ahí se le entrega el resultado, siempre con la confidencialidad, ¿sí? Y algo que lo habíamos hablado, creo que el tema de si llega a dar positivo, el paciente puede llegar a tener un tipo de asesoramiento, ¿no? Totalmente, sí, así es. Eso ya de entrada en la parte de encuesta, digamos, ya se le avisa, digamos, de todo lo que puede ocurrir. Si da negativo, ¿qué pasa? Si da positivo, ¿qué pasa? Digamos, para evitar justamente que esa persona no sepa qué hacer con ese positivo, sale a la calle, se vuelve a su casa, se enloquece y obviamente... Se llena de preguntas, me imagino. Exactamente. Y a veces requiere un apoyo emocional y psicológico. Profe, a esta altura del año hay muchos chicos que ya están terminando la secundaria y bueno, están ahí viendo en esta incertidumbre de qué hacer el año que viene. ¿Es una buena opción? Es una muy buena opción, la verdad que sí. Una de las carreras ahí de sí, en la Cruz Roja tenemos 4 carreras, ¿sí? Técnicos de radiología, laboratorio, instrumentación quirúrgica, y enfermería, ¿sí? Son tecnicaturas muy interesantes, ¿sí? Duran 3 años, ¿sí? Y la verdad que hay muy buenos profesionales para asesorarlos. Pueden ir a buscar información en la misma. Buenos profesores, porque estamos conociendo a poquito a todos los profesores de distintas carreras y la verdad que se notan que hay amor y pasión en la docencia. La verdad que es muy lindo. Siempre me tocaron gente muy interesantes, digamos, que vienen y que le interesa, digamos, que no están, digamos, por solamente un título, sino la verdad están más por el título y el conocimiento. Tiene que haber pasión por el área de salud para elegir una de esas carreras. Sí, así es, exactamente. Tiene que haber, porque de lo contrario, no, la verdad que no tendría sentido, digamos, ver tanta gente que selecciona este tipo de carreras. Y bueno, y después lo termina aplicando, ya sea en un nosocomio, en un laboratorio privado o diferentes otras ramas también de la parte de biología. Por supuesto, cuando sea la época de inscripción, los chicos van a venir a informar oficialmente cuándo es, pero pueden empezar ya a averiguar, acercarse. Sí, se pueden acercarse, sí, está en la mesa de entrada, está toda la información. Incluso tenemos lo que son las redes sociales, ¿sí? Tanto Facebook como Instagram, y en eso mismo también se sube información respecto a lo que es los testeos que comentábamos recientemente. Así que ahí está toda la información, pueden acercarse, ¿sí? a Bolívar, ¿sí? Sin ningún problema, en el instituto se le va a brindar la información al respecto. Muchas gracias, profe. No, gracias ¿La pasó bien? Clarisa, espectacular. La verdad, muchas gracias, un honor estar acá, así que bueno, te agradezco. Agradecemos a usted por venir a transmitir todo su conocimiento y bueno, a tener en cuenta que hay que hacerse los chequeos. De acuerdo a la edad, hay que ir al médico y bueno, ahí ya uno se va viendo cada cuánto. Y no esperar cuando el motor no funciona bien. Exactamente, no esperar la cronicidad. Exactamente. Así pasaba el bloque de Cruz Roja Argentina, filial Corrientes, como cada miércoles aquí